Quisiera que te imagines por un momento junto conmigo lo glorioso y lo increíble que ha de haber sido la construcción y la apertura del templo de Salomón. La Biblia lo describe en Primera de Reyes y en el capítulo 6 vamos a ver algunas cosas con respecto a este templo. Pero quiero que por un momento puedas imaginar, este era un lugar sumamente precioso, donde se construyó con los mejores materiales, maderas de cedro. Todo estaba recubierto de oro, los pisos estaban cubiertos de oro. Había columnas de bronce pulido de metros de alto, metros de diámetro. Había diseños artesanales con querubines, palmeras, flores. Había unos querubines enormes en el lugar santísimo que estaban forrados con oro. Era un lugar que Salomón construyó con toda la mano. No reparó en gastos, no reparó en traer a los mejores constructores y artesanos de otras tierras. Fue un lugar impresionante. Debe haber sido gloriosa esa experiencia de estar ahí cuando lo abrieron. En Primera de Reyes 6:11 dice: entonces Dios le dijo a Salomón: ahora que has comenzado a construir este templo, quiero recordarte que si obedeces todos mis mandamientos, yo cumpliré lo que le prometí a tu padre David y te ayudaré. Viviré entre mi pueblo Israel y nunca los abandonaré. Entonces recordemos que este lugar tan impresionante tenía un propósito: ser el lugar de encuentro entre Yahvé, Dios, y su pueblo. Y mientras el pueblo obedeciera las instrucciones de Dios, Él estaría en medio de ellos de manera perceptible en este templo. Era un lugar impresionante. En el verso 38 dice: se terminó de construir en el año 11, en el mes de Bul. Así la construcción del templo duró 7 años. Todo este gran santuario majestuoso, impresionante, servía a un propósito: que la presencia de Dios estuviera ahí, y la condición era que ellos se mantuvieran obedeciendo. En el verso 56 dice: grande es Dios que le dio paz a su pueblo Israel, cumpliendo así todo lo que le prometió. No ha dejado de cumplir ni una sola de las promesas que nos dio por medio de Moisés. Pidamos a nuestro Dios que esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone, que ponga en nosotros el deseo de obedecer sus mandamientos, que nuestro Dios siempre tenga presente todo lo que hoy le hemos pedido. Qué increíble oración hizo el rey Salomón para abrir este templo. Yo creo que es algo que tú y yo muchas veces hemos pedido a Dios. Hemos pedido que se involucre en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que hacemos. Dice que nos ayude de acuerdo a nuestras necesidades de cada día, en el día a día, en las cosas diarias. Dice el verso 60: de esta manera todas las naciones de la tierra sabrán que no hay otro Dios aparte del Dios de Israel. Todos ustedes, pueblo de Israel, entréguense totalmente a nuestro Dios y obedezcan todos sus mandamientos como lo están haciendo hoy. Entonces el rey está animando y motivando al pueblo para seguir obedeciendo las instrucciones que Dios les ha dado. Y como consecuencia, la presencia de Dios va a llenar este lugar majestuoso que ellos están dedicando para Dios. Una segunda vez, Dios se le apareció. Esto está en 1 Reyes 9, verso 2. Como se le había aparecido antes en Gabaón, y le dijo: he escuchado tus oraciones y tus ruegos. Este templo que has edificado será mío, y en él viviré para siempre. Voy a cuidarlo, no lo descuidaré ni un momento. En cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y me obedeces en todo, Israel siempre tendrá rey, un descendiente tuyo. Así también se lo prometí a tu padre David: compórtate como él lo hizo. Pues si tú o cualquiera de tus descendientes no me obedecen,
sino que sirven y adoran a otros dioses, entonces expulsaré a Israel de la tierra que le he dado. Abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran, y todas las naciones se burlarán de su pueblo, de tu pueblo. Este templo no será más que un montón de ruinas, y todos los que pasen a su lado se asombrarán y se burlarán, diciendo: ¿por qué Dios ha hecho esto con Israel y con este templo? Y se les contestará: porque Israel abandonó a su Dios, quien lo había sacado de Egipto. Su pueblo obedeció y adoró a otros dioses. Por eso Dios ha traído todo este mal sobre de ellos. ¿Te puedes imaginar? Están en ese lugar. La gloria de Dios desciende, llena ese lugar majestuoso. El rey anima al pueblo a seguir obedeciendo a Dios, y Dios les dice: aquí estoy, voy a llenar este lugar, voy a estar con ustedes, voy a ser su Dios, y todas las naciones verán en su obediencia a mis mandamientos que ustedes son un pueblo especial, que tienen algo diferente, y que un Dios todopoderoso está con ustedes. Pero, y hay un pero, Dios también les deja saber las consecuencias de lo que pasaría si ellos no siguen ese pacto, ese acuerdo. Y las consecuencias son tremendas. Nosotros muchas veces solamente queremos quedarnos con la parte buena, con las bendiciones, con los beneficios, y se nos olvida leer las letras chiquitas, las cosas que se nos requiere a nosotros en ese contrato. En este caso, ahí había, y no eran letras chiquitas, Dios se los dijo en ese momento. Ahora, ¿te puedes imaginar a estos constructores, al rey Salomón, qué habrían sentido, qué habrían pensado si hubieran sabido que ese lugar que acababan de terminar, dedicar, y que Dios estaba llenando, años más tarde sería destruido hasta no dejar nada por un error fundamental? Ni el propio constructor, Salomón, un hombre bendecido con una sabiduría extraordinaria que le hizo famoso en todos lados, ni el pueblo tampoco obedecieron al Dios que les hizo grandes, que les prosperó y que llenó ese templo con su presencia. Y aquí es donde tenemos que aprender de esta historia para no cometer los mismos errores. En Primera de Reyes 11:1 dice: Salomón tuvo 700 esposas extranjeras que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonias. De todo lo que te puedas imaginar. Ahí había representación entre las esposas del rey. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado, por si les faltaba entre las 700. Dios le había dicho a los israelitas: no se casen con mujeres extranjeras porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran animales a sus dioses y quemaran incienso. En otras palabras, no solo trajo gente de otras naciones, de otras culturas, con otros dioses y otras creencias, se casó con ellas. Y no solo eso, les creó y les permitió tener su propio lugar de culto a sus propios dioses. Ahora imagínate, entre 700 mujeres de todas estas culturas, ¿cuántos dioses había? Muchos. Y les edificaron lugares para que ellas pudieran seguir con sus religiones, sus doctrinas. Se les toleró, se les respetó, se les crearon sus espacios para que ellos pudieran tener sus propios cultos de adoración. Y entonces apartaron el corazón del rey de Dios y apartaron el corazón del pueblo.
Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. Dice, en realidad, nunca se comprometió a obedecerlo por completo, como lo había hecho David, su padre. El Dios de Israel estaba enojado con Salomón, pues aunque se le había aparecido 2 veces, 2 ocasiones, y le había ordenado que no adorara a otros dioses, él nunca lo obedeció. Fue por esta razón que Dios abandonó el templo, abandonó a Israel. El templo fue destruido. Lo reedificaron nuevamente y fue destruido otra vez en la misma fecha. No es coincidencia. Hay una enseñanza para todos nosotros detrás de todo esto. Y para entenderlo, hay que pensar en algo que hemos construido a lo largo de nuestra vida, algo en lo que hemos invertido nuestra vida misma, que hemos trabajado en ello por años. ¿Hay algo en lo que tú te hayas entregado en cuerpo y alma? Algo a lo que le hemos dedicado nuestro mejor esfuerzo, todos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra dedicación. Algo por lo que tú y yo hemos hecho una gran cantidad de sacrificios para poder verlo logrado. Puede ser una familia, un matrimonio, nuestros hijos, una empresa, tus estudios, o tal vez tú diriges una congregación. ¿Qué pensarías si te dijera que todo por lo que has trabajado y en lo que has invertido tu vida por todos estos años podría perderse? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para evitar perderlo todo? Es una pregunta muy importante. Salmo 127:1 dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Te hago una pregunta: ¿estamos encomendando esta casa, este edificio, este sueño a Dios? ¿Estamos siguiendo sus instrucciones en nuestra familia, cuando criamos y educamos a nuestros hijos, cuando estamos dirigiendo o administrando esa empresa, o en el lugar donde trabajamos, o en nuestros estudios? ¿O estás siguiendo las instrucciones de Dios en cómo diriges a esa congregación de seguidores de Él? ¿Conocemos lo que dice su instrucción? Y me refiero no nada más al final del libro, ¿sabes? ¿Conoces la ley de Dios de la que hablaba a Salomón? Esa ley que le dio a través de Moisés y sus profetas. Todo lo que habló Yeshua y sus discípulos está sustentado en esta ley. La conocemos. El día de hoy tendremos un corazón humilde como el de David, que reconoció cuando fue confrontado por su pecado, por su desobediencia, que se arrepintió. Tendremos la disposición de realmente arrepentirnos, es decir, hacer frutos dignos de arrepentimiento, como decía Juan. Mateo 3:8 en otra versión dice: demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. En este día podríamos tú y yo reconocer nuestra condición delante de Dios. Podríamos arrepentirnos si es necesario que lo hagamos. Podríamos reconocer que no hemos seguido sus instrucciones al pie de la letra, o peor, que a lo mejor ni las conocemos, ni hemos procurado conocerlas. Este es el llamado. Este es el mensaje detrás del templo de Salomón. ¿De qué sirve que construyamos una obra gloriosa, majestuosa, que la adornemos, si Dios no está en ella? Si no está dedicada primeramente a nuestro Dios. Ahora, hablando del templo, en nuestros días hay un solo templo donde Dios habita. Hay un solo lugar en donde dice Él que Él
morará. Y no es un lugar hecho por manos de hombres como el templo de Jerusalén. Este templo debe de ser nuestro mayor tesoro, debe de ser adornado, cuidado, dedicado a Dios. Debe ser un lugar que mantenemos limpio de toda contaminación, un lugar libre de idolatría. Este templo que tenemos es nuestro corazón y es donde Dios habita o quiere habitar si tú se lo dedicas a Él. ¿Qué pasa si no lo hemos hecho así? Necesitamos hacer teshuvah, arrepentimiento. ¿Y cómo se muestra este arrepentimiento? No es nada más pedir perdón. Señor, lo siento, la regué, perdóname, borrón y cuenta nueva. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es: voy a hacer lo contrario, voy a hacer obras dignas de arrepentimiento, que se muestre en mi conducta que realmente estoy arrepentido por lo que hice. Voy a limpiar el templo y voy a mantenerlo limpio. Y voy a restituir donde tenga que restituir. Voy a pedir perdón donde tenga que pedir perdón. Y voy a pedirle a Dios que nuevamente llene mi templo, mi vida, mi familia, mi matrimonio, la empresa que tengo, la congregación que dirijo, donde sea que esté. Eso es teshuvah, arrepentimiento. Y eso es lo que Dios busca de ti y de mí. Permíteme orar contigo. Padre, oro por todos aquellos que hemos en algún momento, Señor, perdido de vista el objetivo por el cual tú creaste un templo, que era para tener comunión con nosotros, Señor. Perdónanos si hemos perdido de vista que nuestro cuerpo, nuestra vida es ese templo donde tú quieres habitar. Límpianos, Padre. Permítenos rededicar este templo. Permítenos hacer obras, Señor, que sean frutos de arrepentimiento, que muestren realmente que en nuestra conducta hay un cambio, que en nuestra manera de vivir hay un cambio, que en nuestras palabras hay un cambio. Señor, ayúdanos a restituir donde hemos fallado y permítenos, Señor, tener ese deseo de hacer tu voluntad, de querer conocer y obedecer tus mandamientos, Señor, para guardar este templo limpio, puro y un lugar santo y agradable para ti, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz.